¿Por qué nadie te lo contó? El secreto para vivir sin miedo de Spinoza. Imagina despertar un día y darte cuenta de que todos esos miedos que te han perseguido nunca fueron reales. No es un truco, ni una ilusión, ni una simple dosis de optimismo vacío. Es una verdad tan poderosa que, una vez que la descubras, nunca volverás a ver la vida de la misma forma. Piensa en esto, ¿cuántas veces has sentido miedo, ansiedad o tristeza por algo que al final resultó insignificante? ¿Cuántas noches en vela por problemas que, al día siguiente, parecían mucho menos graves? Nuestra mente nos engaña, nos hace sufrir por escenarios que nunca suceden, nos llena de dudas y nos paraliza. Pero aquí está la clave, el sufrimiento no proviene de la realidad, sino de la interpretación que hacemos de ella. El miedo, el estrés y la angustia son creaciones mentales, ilusiones que nos gobiernan. ¿Cuántas veces has supuesto que alguien hablaba mal de ti y, al final, ni siquiera pensaba en ti? ¿Cuántas veces has temido fracasar solo para descubrir que tenías más capacidad de la que imaginabas? La mente actúa como si nuestras peores pesadillas fueran ciertas, nos atormenta con imágenes de rechazo y pérdida, haciéndonos reaccionar como si fueran reales. Pero ¿y si existiera una forma de romper este ciclo? Una manera de ver la realidad con claridad, liberarnos del miedo y recuperar nuestra paz interior. Esta idea no es nueva. De hecho, transformó la historia de la filosofía y fue descubierta por un hombre que lo perdió todo por atreverse a pensar diferente, Baruch Spinoza. Expulsado de su comunidad, condenado al aislamiento, traicionado y olvidado, en lugar de rendirse encontró en su soledad una clave para liberarse del sufrimiento. Desde la pobreza y el exilio, Spinoza construyó una visión del mundo que cambiaría la historia. Para él, la verdadera libertad no consistía en elegir, sino en comprender. No veía la vida como una lucha entre el bien y el mal, sino como un universo regido por leyes inquebrantables. No creía en el destino como algo místico, sino como una cadena lógica de causas y efectos. Lo que descubrió fue revolucionario. No somos esclavos de nuestras emociones, sino de nuestra interpretación de ellas. Y cuando comprendemos esto, nos liberamos. Hoy, esa misma filosofía sigue transformando vidas. ¿Estás listo para ver la realidad con nuevos ojos? Siempre hemos creído en el libre albedrío, en la idea de que somos los arquitectos de nuestro destino, que cada elección nos lleva a donde queremos estar. Pero ¿y si todo esto fuera solo una ilusión? El filósofo Spinoza desafió esta creencia con una idea que, en su tiempo, fue considerada revolucionaria, e incluso hoy sigue siendo inquietante. Él sostenía que todo en el universo sigue un orden preciso y necesario, sin espacio para el azar. Nada sucede porque sí, ni siquiera tus pensamientos, emociones o decisiones. Observa el mundo que te rodea, el sol sale y se oculta con una precisión impecable, las estaciones cambian, los ríos fluyen, los planetas giran en perfecta armonía. Todo sigue leyes naturales inquebrantables. ¿Por qué los seres humanos seríamos la excepción? Si la naturaleza sigue un orden, nuestra mente y emociones también lo hacen. Lo que llamamos libre albedrío podría ser solo una ilusión. Nuestra vida está moldeada por una cadena de causas y efectos. Detente un instante y reflexiona, ¿elegiste tener miedo? ¿Decidiste qué cosas te afectan o simplemente sucedió? Desde el momento en que naciste, una serie de factores han definido quién eres. No escogiste tu familia, tu genética, tu personalidad o las experiencias que te marcaron. Todo lo que has vivido ha programado tu forma de pensar, sentir y reaccionar ante la vida. Si creciste en un entorno donde equivocarse era castigado, es probable que hoy temas al fracaso. Si en tu infancia fuiste rechazado, quizás ahora sientas ansiedad al conectar con los demás. Pero nada de esto fue una decisión consciente. Es como si fueras un barco creyendo que elige su rumbo, cuando en realidad las corrientes y el viento lo llevan a donde el universo dicta. Esta idea puede resultar desafiante. Si todo está determinado, ¿qué sentido tiene esforzarse, luchar o cambiar? Aquí es donde Spinoza nos ofrece una clave poderosa: la felicidad no está en controlar el mundo, sino en comprenderlo. Cuando entiendes que todo ocurre por necesidad, dejas de luchar contra lo inevitable. Cuando aceptas que el universo sigue un orden, dejas de resistirte al fluir de la vida.
Esto no significa rendirse, sino ver con claridad. No puedes cambiar todo lo que te sucede, pero sí puedes transformar la manera en que lo interpretas. Si todo está determinado, entonces el miedo y el sufrimiento también son parte de ese proceso, y por lo tanto, pueden ser entendidos y trascendidos. Tu mente no experimenta la realidad tal cual es, sino a través de filtros de memoria, creencias y experiencias pasadas. ¿Por qué algo te da miedo? ¿Por qué ciertas palabras te afectan más que a otros? No naciste con esos temores, los aprendiste. Y si fueron aprendidos, también pueden ser desaprendidos. Piensa en una película de terror. La música aumenta la tensión, el personaje avanza por un pasillo oscuro y tu corazón se acelera. Pero, espera. No hay peligro real. Estás viendo una pantalla. Sin embargo, tu cerebro reacciona como si estuvieras ahí. Cuando te das cuenta de que es solo una película, el miedo disminuye. Lo mismo sucede con muchos de los miedos que gobiernan tu vida, el miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente. No son verdades absolutas, sino interpretaciones subjetivas. Cuando comprendes esto, empiezas a verlos de otra manera. Ahora recuerda los momentos más difíciles de tu vida. Aquellos en los que sentiste que todo estaba en tu contra. ¿Siguen teniendo el mismo peso hoy? Muchas veces, lo que parecía el fin del mundo terminó siendo solo una etapa más. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de la realidad en sí, sino de la diferencia entre lo que esperábamos y lo que realmente sucedió. Tal vez no puedas controlar cada aspecto de tu vida, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlo. Y ahí, en esa aceptación, es donde radica tu verdadera libertad. Imagínate esforzarte durante meses con la esperanza de un ascenso en tu trabajo. Crees que tu dedicación será reconocida, pero un día descubres que han elegido a otra persona. La frustración y la tristeza se apoderan de ti. Sientes que la vida es injusta, que no valoran tu esfuerzo, que todo fue en vano. Pero ¿y si cambiaras tu perspectiva? ¿Y si, en lugar de verlo como una derrota, lo vieras como una oportunidad? Quizá ese ascenso te habría llevado a un lugar donde no serías feliz, o tal vez sea la señal que necesitas para buscar algo mejor. El sufrimiento nace cuando nos aferramos a cómo creemos que deberían ser las cosas, en lugar de aceptar cómo son realmente. El filósofo Baruch Spinoza lo dijo de manera brillante: no se trata de llorar ni de reír, sino de comprender. Cuando comprendes por qué algo sucede, el sufrimiento pierde fuerza. La realidad no se adapta a nuestros deseos, pero cuando aprendemos a fluir con ella, encontramos paz. El poder de la comprensión es inmenso. Si entiendes la raíz de tu sufrimiento, este deja de controlarte. Si descubres el origen de tu miedo, este pierde su dominio sobre ti. Resistirse a la realidad solo genera más dolor, pero aceptarla te libera. La vida es como un río. Puedes luchar contra la corriente y agotarte en el intento, o puedes aprender a moverte con ella y usar su fuerza a tu favor. El sufrimiento no desaparece porque el mundo cambie, desaparece cuando tú cambias la forma en que lo interpretas. Y cuando comprendes esto, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo aplicar esta filosofía en tu vida? Saberlo no es suficiente, hay que ponerlo en práctica. Aquí tienes 3 pasos para empezar a liberarte del miedo y el sufrimiento desde hoy mismo. 1. Observa tus emociones sin juzgarlas. No son tus enemigas, son señales. En lugar de reaccionar impulsivamente, pregúntate: ¿estoy interpretando esto desde mis miedos o realmente es un problema? Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción es donde comienza tu libertad. 2. Usa la razón para ver la realidad como es. Si algo te lastima, cuestiónate: ¿es realmente un problema o solo mi percepción del problema? La mayoría de nuestras preocupaciones son interpretaciones, no hechos. Cuando dejas de verlo todo como un ataque personal, empiezas a vivir con más claridad y paz. 3. Acepta lo que no puedes cambiar. La vida sigue sus propias reglas, y resistirse a lo inevitable solo aumenta el sufrimiento. ¿Tu vuelo se canceló? En vez de pensar todo está arruinado, pregúntate: ¿qué oportunidades pueden surgir de esto? No puedes controlar el mundo, pero sí cómo reaccionas ante él. Y ahí está tu verdadero poder.
Spinoza murió sin riquezas, sin fama y sin seguidores, pero su filosofía sigue transformando vidas siglos después. Porque la verdadera libertad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que lo interpretas. Una idea poderosa puede liberarte del sufrimiento. No es solo un concepto intelectual, sino una nueva forma de ver la vida que transforma por completo tu experiencia. Porque cuando comprendes esta verdad, descubres algo impactante: el sufrimiento no es inevitable, es una construcción mental. La gran pregunta es, ¿seguirás atrapado en la ilusión? La mayoría de las personas viven creyendo que la felicidad depende de factores externos: más dinero, la pareja ideal, una vida justa. Pero ahora que conoces la verdad, tienes dos caminos: seguir aferrado a creencias que solo generan dolor o abrirte a una vida con más paz, claridad y libertad. Esa fue la elección de Spinoza. No se lamentó por lo perdido ni se dejó consumir por la nostalgia. Eligió comprender la realidad y adaptarse a ella. Y ahora, tú también tienes esa opción. No podemos cambiar el mundo, pero sí nuestra manera de verlo. Cuando Spinoza afirmaba que todo está determinado, no lo decía para desmotivarnos, sino para liberarnos. Si aceptas que no controlas el mundo, pero sí la forma en que lo interpretas, puedes transformar tu experiencia de vida. Piensa en alguien que se queja constantemente del pasado, que culpa a su entorno, a la sociedad, a sus circunstancias, creyendo que su destino está escrito por otros. Esa persona es prisionera de su propia interpretación. Ahora imagina a alguien que, pese a sus dificultades, decide aprender de ellas. Que acepta su historia y la usa como impulso para crecer. Que entiende que la vida es como es y elige su mejor respuesta. Esa persona ha encontrado la verdadera libertad. Esa es la diferencia entre quedar atrapado en la ilusión del sufrimiento o despertar a la verdad. Ahora dime, ¿cuál es el mayor miedo que has superado? ¿O cuál es el que aún te cuesta soltar? Déjamelo en los comentarios. Si este contenido te hizo reflexionar y quieres seguir aprendiendo sobre filosofía, psicología y crecimiento personal, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el sufrimiento no viene de la realidad, sino de cómo la interpretas. Y tu interpretación puede cambiar.